sé cuántos han oído, yo he oído varias veces que algunos papás no quieren enviar a sus hijos a la universidad porque dicen, la universidad les va a robar su fe, la universidad hace que los hijos sean ateos. Yo quiero darles una pequeña lista de personas, científicos, que creen en Dios. Nicolás Copérnico, siglo XV, astrónomo polaco, dijo: ¿quién que vive en íntimo contacto con el orden más consumado de la sabiduría divina no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes? ¿Quién no adorará al arquitecto de todas estas cosas? Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo y matemático alemán del siglo XVII, dice: lo que llamamos casualidad no es más que la ignorancia de las cosas físicas. Dios es la razón de todas las cosas. Sir Isaac Newton, siglo XVII, filósofo, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Ninguna ciencia está mejor autentificada que la Biblia. Me basta con examinar un poco de hierba o un puñado de tierra para confirmar la existencia de Dios. Leonhard Euler, matemático suizo, siglo XVIII. La textura del universo es la más perfecta y obra de un creador sapientísimo. Benjamin Franklin, siglo XVIII, político, científico e inventor norteamericano, quien introduzca en los asuntos políticos los principios del cristianismo primitivo, revolucionará al mundo. William Thomson, mejor conocido como Lord Kelvin, siglo XIX, físico y matemático irlandés. No tengan miedo de ser libres pensadores. Si piensan con suficiente fuerza, la ciencia te obligará a creer en Dios. Francis Collins, nacido en 1950, uno de los más grandes genetistas norteamericanos, dice: el conocimiento científico complementa la fe en Dios en lugar de contradecirla. Y muchos otros grandes hombres, grandes científicos. Carl Friedrich Gauss, matemático, físico y astrónomo alemán del siglo XVIII. Johannes Kepler, astrónomo, matemático y físico alemán. Robert Boyle, científico británico. Guglielmo Marconi, ingeniero electrónico italiano, premio Nobel de Física 1909. James Prescott Joule, físico británico. James Clerk Maxwell, físico escocés. Alan Sandage, astrónomo estadounidense. Les voy a dar algunos premios Nobel que creen en Dios y que han creído en Dios. Arthur Swallow, premio Nobel de Física. Albert Einstein, premio Nobel de Física. Arthur Compton, premio Nobel de Física. Ernst Boring-Chain, premio Nobel de Medicina. Max Born, premio Nobel de Física. Arno Penzias, premio Nobel de Física. Derek Barton, premio Nobel de Química 1969, y él dice: la ciencia demuestra la existencia de Dios. Christian Ansfield, premio Nobel de Química 1972. William D. Phillips, nacido en 1948, premio Nobel de Física 1997, él dice: hay tantos colegas míos científicos que son cristianos que no podría cruzar el auditorio de mi iglesia sin toparme con una docena de ellos. Y la lista sigue y sigue y sigue. La ciencia no está peleada con Dios. La ciencia no está peleada con la fe. Hemos creído tantos mitos y hemos creído tantas mentiras acerca de Dios que no nos damos cuenta cuántos científicos han creído, creen y seguirán creyendo en Él. La ciencia no está peleada con Dios, más bien Dios creó la ciencia. Él es el que da el conocimiento, de Él procede el saber. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sin embargo, mucha gente ha creído mitos sobre Dios. Y hoy vamos a continuar la serie Desmantelando Mitos, hablando sobre algunos de los mitos de Dios. Son muchos mitos que hay sobre Dios, pero hoy vamos a tomar algunos de ellos. Y el principal mito, el mito de la no existencia de Dios. Son muchos los astrónomos que han reconocido la existencia de Dios en base a sus estudios sobre las estrellas.
Afirman que tal perfección y belleza, afirman que tal grandeza y armonía no pueden ser resultado del azar, no pueden ser resultado de la coincidencia, solo puede ser resultado de una mente brillante, de una sabiduría infinita, un arquitecto divino, un creador sobrenatural cuya inteligencia sobrepasa, va más allá de los límites de la imaginación y del conocimiento humanos. Solo Dios es capaz de crear tal magnitud y cantidad de obras perfectas en el universo y en el mundo entero. Como cantábamos y como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Romanos 1, les voy a invitar a que me acompañen. Romanos 1. Versículos 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma creación nos anuncia el poder y la magnificencia de Dios. Y quiero que me acompañen también al libro de Job. Job capítulo 38. Dios está hablando a Job, pero yo te voy a invitar a que no pienses que Dios le está hablando a Job. Quita el nombre de Job, pon tu nombre. Dios le está hablando a Noé, Dios le está hablando a Fernando, Dios le está hablando a Manuel, Dios le está hablando a cada uno de nosotros. Y a partir del versículo 1 dice: entonces respondió Jehová a, ponle tu nombre, desde un torbellino, y dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñete como verán tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dice: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en sus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto tú los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Y sigue el capítulo diciéndole Dios a Job y a cada uno de nosotros: ¿entiendes todos los misterios de la naturaleza? ¿Realmente conoces todos los secretos? Más adelante dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Ningún hombre ha sido capaz de contestar estas preguntas, porque solamente un Dios poderoso, un Dios existente, un Dios es capaz de hacer todo eso. Son muchos los filósofos, psicólogos y sociólogos también que afirman que la misma conciencia humana es una muestra de la existencia de Dios. Romanos 2, 12 al 16. Romanos 2, 12 al 16. Dice así:
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cada uno de nosotros tenemos ya en nuestra conciencia el sello de Dios. Esa conciencia que Dios nos ha dado es la misma existencia de Dios. Y si alguno de ustedes se pregunta, y muchos me han dicho, ¿y qué de las tribus que están allá apartadas en el Amazonas o en las selvas de África, que jamás les ha llegado el Evangelio? ¿Dios va a ser tan malo para destruirlos? Dios ha puesto en ellos su conciencia, Dios ha puesto en ellos sus leyes, Dios ha puesto en ellos un corazón, y ellos temen a Dios en base a su conciencia. Según los estudios antropológicos, ninguna sociedad, no hay ni una sola sociedad que haya comenzado como una sociedad atea. Todas comenzaron con una fe, todas comenzaron con una creencia, todas comenzaron con una conciencia de Dios. Según el Atlas de las Religiones, en el mundo hay solamente un aproximado de 150 millones de ateos. Wow, se nos hacen muchos 150 millones de ateos en una población de más de 7,000 millones de personas. Una abrumadora mayoría. Por eso dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La historia y la arqueología, con todas sus evidencias indiscutibles, han demostrado fehacientemente la veracidad de los relatos bíblicos. El autor W. Keller, en su libro Y la Biblia tenía razón, expone ampliamente muchos descubrimientos que confirman los relatos bíblicos. Se confirma lo que dice Jesús en Lucas 19:40, 3 palabras: las piedras clamarían. Y las piedras han clamado, dando a entender que la misma arqueología demuestra la existencia de Dios. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 y 2. El único libro que comienza con la palabra Dios. Hebreos 1:1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado a través de muchas formas, habla a través de la naturaleza, habla a través de la conciencia, habla ahora a través de la ciencia, de la arqueología, de la historia, hechos, registros, incluso vidas transformadas. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, somos una muestra indiscutible de la existencia de Dios. Amén. Porque íbamos camino al infierno, íbamos camino a la perdición, íbamos en ese camino ancho y espacioso que lleva a la destrucción, y Dios nos transformó. Dios nos ha dado vida nueva. Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y si nosotros recorriéramos el mundo de norte a sur y de este a oeste, veríamos cantidad de testimonios de personas que antes eran drogadictos, que antes eran alcohólicos, que antes eran homosexuales, que antes eran prostitutas, que antes no sabían cuál era el propósito de su vida, y el Espíritu Santo los ha transformado y les ha dado un gozo indescriptible, les ha dado una alegría inimaginable, les ha dado una paz que el mundo no puede dar, y les ha dado vida eterna. ¿Qué más pruebas podemos pedir de la existencia de Dios sino esas vidas transformadas? Por eso vemos en el Salmo 90:1 y 2 lo que leíamos: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, desde el siglo y hasta el siglo, desde el principio y hasta el final, tú eres Dios. Amén. Mito del Dios creado. Isaías 44:9.
Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con la almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, semejante a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le roga diciéndole: líbrame tú, porque mi Dios eres tú. No saben, no entienden, porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Debido a la expansión de la idolatría y la formación de ídolos y dioses falsos, el ser humano cree que él ha creado a Dios. El ser humano ha querido encajonar a Dios. Lo ha puesto en un nicho y dice: ahí te quedas, de ahí no te mueves, porque el hombre anhela ser más que Dios, o por lo menos anhela ser igual a Dios, como aquella frase que le dice la serpiente a Eva: seréis semejantes a Dios. Se cumple lo que dice Romanos 1, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanzas de hombre, de bestias, de cuadrúpedos, de serpientes y de aves. Y profesando ser necios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por esa misma necedad tildan a Dios como un sirviente, como alguien que tiene la obligación de cumplir nuestros caprichos, como alguien que puede ser manipulado para nuestros propios beneficios, como alguien que le decimos y tiene que cumplir lo que nosotros pedimos, porque si no nos enojamos con él. Y esto mismo han usado muchos líderes religiosos, muchos líderes políticos para manipular pueblos, para manipular naciones, logrando que mucha gente blasfeme el nombre de Dios por querer encajonar a Dios, por querer usarlo de esa manera. Y esto hace que se levanten personas como Karl Marx, que dijo en 1844: la religión es el opio del pueblo, cuando compara la religión como el suspiro de una mísera humanidad que se muere, así como el opio da una felicidad ilusoria al moribundo. También se levantan personas como el filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche, que realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental, y acuñó una de las frases más tristemente célebres que conocemos. Afectó profundamente con esa frase a generaciones posteriores de teólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, poetas, novelistas y dramaturgos. ¿Cuál es esa frase? Dios ha muerto. Se cumple lo que dice Dios por medio del profeta Oseas, cuando dice en Oseas 4:6: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Dios quiere que nosotros como pueblo tengamos conocimiento, no de la religión, no de tradiciones, sino de su palabra. Dios quiere que nos metamos en su palabra y que entendiéramos lo que Él dice. Si tan solo entendiéramos lo que dice el Salmo 100, versículo 3, que dice:
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando lo entendamos y cuando lo entendiéramos, entonces adoraríamos al Jesús de la cruz, no a la cruz de Jesús. La adoración es para el Jesús de la cruz, no para la cruz de Jesús. Como mucha gente se ha desviado. Volver a las Escrituras nos hace entender el orden correcto. Dios es creador, Dios es autor y consumador de la fe. Todo fue hecho por Él y para Él. Somos hechura suya para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Tercer mito. Mito del Dios bonachón, que a nadie mandará al infierno. ¿Han oído frases como esta? Todos somos hijos de Dios, por tanto no va a castigar a nadie. Dios es amor y perdona todos los pecados. Es cierto, pero le dan otro contexto. Cristo murió para salvarnos, ya no tenemos que esforzarnos por nada. Mi hijo aceptó a Cristo desde pequeño, no importa cómo se porte, al final Dios lo va a salvar. No importa en quién creas, Dios tiene muchas formas y la que más te acomode, esa de todos modos te va a llevar al cielo. Todos los caminos te llevan al cielo. Con que creas con todas tus fuerzas es más que suficiente. Es cierto que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Dios no quiso deberle la salvación a ningún ser humano. Él no quiso que en un futuro algún ser humano le dijera: tú no pagaste la salvación por mí. Él dijo: yo la voy a pagar por todos. Por eso mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también es cierto que el que no cree en Jesús como Salvador ya ha sido condenado. El Dios de amor tan grande que se encuentra en Juan 3:16 es el mismo Dios de justicia que se encuentra 2 versículos más adelante en Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado. La frase "todos los caminos llevan a Roma" no se puede aplicar para la vida espiritual. Es un error quererlo aplicar para la salvación. No todos los caminos llevan al Señor. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Hay solamente un camino. Así como en nuestra casa hay solamente una entrada. Nada más. ¿Qué le haríamos a alguien que quiere entrar por la ventana de nuestra casa? Es un ladrón. Es alguien que no respeta nuestra casa. Así Dios, el único camino es Jesús. Él es el único camino. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este versículo menciona las únicas dos opciones que Dios da a los hombres: la vida eterna o la muerte espiritual. Y esa vida solamente se encuentra en Jesús, el Hijo de Dios. Jesús no dijo que Él era un camino. Él dijo: yo soy el camino. Tampoco dijo: pues con que creas en algo es más que suficiente. Llegó un líder religioso y se acercó a Jesús, y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Aunque seas líder religioso, te es necesario nacer de nuevo. Es necesario que así, aunque estés viejito, tienes que nacer de nuevo. No es tu religión la que te va a salvar, no es tu creencia la que te va a salvar. Soy yo, dice Jesús, quien te va a salvar. Apocalipsis 20, 12 al 15. El último libro de la Biblia también nos habla de Dios, diciendo en el capítulo 20, a partir del versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí se habla claramente de los únicos dos destinos establecidos por Dios. La justicia de Dios se muestra claramente en su palabra. Dios no va a enviar a ninguna persona al lago de fuego. Las mismas personas que rechacen creer, las mismas personas que rechacen aceptar a Jesús como su Salvador y Señor, las mismas personas que rechacen vivir una vida obediente a sus mandamientos, ellos mismos se arrojarán al lago de fuego. Dios no quiere deberle la salvación a nadie, por eso la pagó por todos nosotros, para que ninguno se pierda. Pero habrá gente que lo rechace. Ellos serán lanzados al lago de fuego. Hemos visto que la ciencia no está en guerra contra Dios. Dios es el que da la ciencia. Dios es el que da el conocimiento. Hemos visto que Dios sí existe, no es mito, no es leyenda, no es una fábula, no es una fantasía, es una preciosa y poderosa realidad. Dios es creador y no es creado. Dios es soberano y no sirviente. Él es el que manda. Nosotros somos los que tenemos que obedecer. Dios es amor, pero también es justicia. Él ha establecido un solo camino para ir al cielo. Y quien no sigue ese camino, que es Jesús, será lanzado en el lago de fuego. La pregunta ahora es, como dice Mateo 27:22, la pregunta ahora es, ¿qué pues harás de Jesús, llamado Cristo? Tienes dos opciones: aceptarlo o rechazarlo. Si lo aceptas, vive para obedecerle. Si lo rechazas, vive como quieras. Si lo aceptas, haz su voluntad. Si lo rechazas, haz tu voluntad. Si lo aceptas, no eres condenado. Si lo rechazas, ya has sido condenado. Si lo aceptas, tienes vida eterna en él. Si lo rechazas, sufrirás el lago de fuego. Tú decides. Vamos a orar. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Padre, porque tú eres Dios, porque tú existes, porque tu creación clama a grande voz, porque las estrellas, porque incluso la perfección del cuerpo humano nos declara la sabiduría tuya, Señor, tu omnipotencia, tu omnipresencia, Señor. Ningún ser humano puede negar, a menos de que quieran taparse los ojos, pero nadie puede negar que tú eres Dios. Nadie puede decir que tú no existes. Tú eres soberano, tú eres rey, tú eres quien gobierna todos. Gracias, Padre, porque en nuestro corazón no hay lugar a duda de que tú estás en todo lugar. Que no eres una religión, que no eres una droga, que no eres un lavado de cerebro que nos hace, sino que tú eres real. Porque tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y gracias porque a ti te ha placido darnos esa salvación tan grande. Gracias, Señor, porque en tu inmensa misericordia extendiste tu justicia y nos has hecho justos delante de ti. Y ahora, Padre, yo te ruego que esta pequeña porción de tu palabra quede en nuestra mente y en nuestro corazón, y que estemos, Señor, dispuestos a bendecirte, a glorificarte, a pedirte, Señor, que nos inundes de tu presencia. Y que si hay alguien, Señor, que no te ha reconocido como Rey, Señor y Salvador, hoy tenga de esas dos opciones
el deseo de aceptarte, el deseo de obedecerte, el deseo de hacer tu voluntad, el deseo de tener vida eterna. Si hay alguien en este lugar, o hay alguien que en un futuro vea este video, que en ese momento diga, yo quiero de esas dos opciones, aceptar, yo quiero obedecer, yo quiero hacer su voluntad, ahí donde estás, dobla tus rodillas, cierra tus ojos y dile de todo tu corazón: Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. No quiero sufrir la condenación eterna, no quiero sufrir el lago de fuego, quiero tener vida eterna en ti y quiero obedecer tus mandamientos. Te lo pido en tu nombre santo. Amén. Si esa ha sido tu oración, si esa ha sido tu oración, yo te pido que después del sermón te puedas acercar a mí, al pastor Manuel. Queremos hablar contigo mientras vamos a cantar un último canto para glorificar el nombre de Dios.